Muy buenos días mis amados hermanitos, bienvenidos de nuevo al devocional. Hoy vamos a hablar sobre un personaje muy importante en la Biblia, sobre el apóstol Pablo. Pero antes vamos a meditar en un versículo que él mismo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, y dice así: Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este lo escribió a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 21. Pablo decía que mientras él estuviera vivo iba a dedicar su vida a Cristo, pero que si moría para él era ganancia porque iba a gozar de la gloria de Dios, iba a estar en el cielo que el mismo Jesús nos había prometido. Vamos a leer el libro de Hechos, voy a leer un pedazo en el capítulo 21 del 1 al 14, pero luego les voy a dar como un resumen de los últimos días de Pablo, que fueron muy bonitos pero muy trágicos. Y habiendo partido de ellos, navegamos y vinimos camino derecho a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Patra, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y partimos. Y como avistamos a Cipro, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y vinimos a Tiro, porque el barco había de descargar allí su carga. Y nos quedamos allí 7 días. Hallados los discípulos, los cuales decían a Pablo por espíritu que no subiese a Jerusalén. Y cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad. Y puesto de rodillas en la ribera oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros, cumplida la navegación, vinimos a Tiro, a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Y al otro día partimos Pablo y los que con él estábamos, vinimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, el cual era uno de los 7, posamos con él. Y este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Y parándonos nosotros allí por muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Y venido a nosotros, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo: Así atarán los judíos en Jerusalén al varón cuyo es este cinto, y le entregarán en mano de los gentiles. Lo cual, como oímos, le rogamos nosotros, los que de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón? Porque yo no solo estoy presto para ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Hermanitos, esto es palabra de Dios. Pablo sabía cuál iba a ser su futuro cercano por seguir y anunciar a Jesús. Él sabía, por revelación del Espíritu Santo, que iba a sufrir azotes y hasta su propia muerte, pero también sabía cuál sería su futuro eterno. Este es el cielo, rodeado allí de tesoros y coronas por haber servido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es Jesús. Después de despedirse de los hermanos de Mileto, como vimos en el devocional anterior, Pablo y sus discípulos seguían navegando a los diferentes lugares anunciando y enseñando el Evangelio de Cristo. También visitaba a los hermanos en Cristo dándoles ánimo. Pero una vez llegado a Cesarea, a la casa de Felipe, le profetizaron lo que le pasaría si seguía anunciando el Evangelio de Cristo en Jerusalén. Pero él les dijo que él estaba dispuesto a morir por Cristo. En el mismo capítulo 21, Pablo llega a Jerusalén y habla con Jacobo y los ancianos sobre los grandes logros que habían tenido en esta correría de anunciar y predicar la palabra de Dios. Pero los religiosos del lugar alborotaron al pueblo. Y en el versículo 30 del mismo capítulo 21 vemos cómo arrestan a Pablo para matarlo.
pero los soldados impiden que el pueblo lo linche y lo mate. Pero la muchedumbre seguía gritando: ¡muera Pablo, muera! En el versículo 37 Pablo se defiende ante el pueblo, y en el capítulo 22 cuenta cómo fue su conversión. Hermanito, recuerda que Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia. Él en ese entonces no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo. Y Jesús lo tumba de su caballo. Una vez llevaba carta para apresar a los cristianos, para que los mataran. Y Dios lo tumba del caballo, lo deja ciego y lo vuelve más adelante su discípulo. Esto él lo cuenta en este lugar, de cómo Jesús lo había enviado para que anunciase el evangelio a los gentiles. Gentiles somos los que no somos judíos. En el capítulo 23, Pablo habla ante el concilio y allí Jesús le habla y le dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifique también en Roma. Jesús tenía un propósito con esto que le estaba sucediendo a Pablo. Era que mientras Pablo se defendía, él iba predicando el evangelio de Cristo, que todo lo que él hablare en la muchedumbre quedara en el corazón de ellos y de los líderes religiosos y los líderes también de los lugares. En el capítulo 24 muestra cómo Pablo se defiende ante el gobernador Félix. Hermanitos, yo los invito a que lean este libro de Hechos, donde estamos narrando lo que le ha sucedido a Pablo y qué fue lo que Pablo le dijo a todos estos personajes. Pero, hermanito, en el capítulo 25, Pablo apela al César. Pero vemos que en el versículo 13 del capítulo 25 aparece el rey Agripa que iba de visita. Este rey Agripa quería escuchar lo que Pablo decía. Y es allí, en el capítulo 26, donde Pablo se defiende ante Agripa y le cuenta su vida anterior. Y en el versículo 28, el rey Agripa dice algo muy interesante. Y lo dice de corazón. El rey Agripa le dice: uy, Pablo, por poco me convences ser cristiano. El rey Agripa había entendido que lo que Pablo le había anunciado era verdad. Y él sintió el toque del Espíritu Santo, pero sus lujos, su posesión como rey y el enemigo, la religión, impidió que el rey Agripa se volviese cristiano con las palabras que Pablo le había dicho. Hoy en día el enemigo actúa igual. Muchas veces decimos: no, es que la religión de mis padres, o qué dirá la gente si me vuelvo cristiano. Hermanito, ese es tu caso. A ti te pasa lo mismo. ¿Qué impides que hoy mismo entregues tu corazón a Cristo y defenderlo y vivir como Pablo vivió en defensa de su palabra? Vamos a orar y vamos a decirle al Señor: Padre amado, en esa mañana queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en ella hemos entendido cuál es el propósito de la muerte y resurrección de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias por enviar personas como Pablo, Señor, que defendían, Señor, tu palabra, que no temían morir porque sabían que con ello te estaban agradando a ti, oh Dios. Y te pido que ese corazón lo pongas, o ese sentir lo pongas en nuestro corazón, Padre amado, de no tener miedo ni avergonzarnos de tu palabra, de que cada día, Señor, seamos testigos fieles de ella y que vivamos en santidad agradándote a ti, oh Dios. Te ruego, Señor, que el enemigo no tenga cabida en mi corazón y en el corazón de los que quieren en este momento seguirte, porque saben que con ello es una ganancia el día de la muerte, porque estaremos gozando de tu presencia. Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de tu amado Hijo, también rogándote por la salud de mi tía Olga, Señor. Mi tía está muy enfermita, Padre amado, te ruego que sea tu mano poderosa sanándola y sanando también a las personas que están enfermas, Señor. Tú sabes quiénes son
y quienes están en el corazón de cada uno de mis hermanitos que escuchan el devocional. Te lo pido, Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Hermanito, Jesús dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Y si tú lo dejas entrar, Él va a entrar en tu vida y en tu corazón. Quita cualquier impedimento que te deja y no permite que escuches al Espíritu Santo. Escúchalo, síguelo, ámalo y sigue la vida de Cristo. Hermanito, Dios lo bendiga y los espero en el próximo devocional.